Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Bienvenida de vuelta a Activando mi Magia, este espacio en el que ya sabes que hablamos de puros temas locos, espirituales, donde la magia y la energía es nuestro pan de cada día. El capítulo anterior, el capítulo número 13, empezamos a hablar de las herramientas energéticas para discusiones de pareja. Hoy estamos en esta segunda parte, así que si no has escuchado el capítulo anterior, te recomendamos ampliamente que lo hagas para que puedas seguir el hilo y todo lo que ya dijimos acerca de todo este tema que da para muchísimo. Te quiero recordar antes de empezar que este capítulo está basado en 10 puntos que encontramos en este libro que se llama Vivir con la sombra de Connie Zweig y Steve Wolf, que de hecho te vamos a dejar aquí abajo el link por si te resuena el libro o por si te ha gustado todo lo que hemos platicado, para que lo puedas encontrar y puedas leer mucho más a profundidad todo esto que estamos platicando aquí. Entonces, solo para ponerte en contexto una vez más, que seguramente lo tienes fresco, quiero pensar, pero lo que estamos haciendo es hablar de qué hacer o cómo manejar una situación cuando ya tuviste un conflicto con tu pareja, ¿ok? Entonces, cómo poder retomar tu centro una vez que ya perdiste los estribos. Obviamente este libro lo aborda desde toda la parte psicológica, pero nosotros, aquí en Brujos sin Caldero, en Activando mi Magia, lo traemos de vuelta a nuestra trinchera, que ya saben que es la energética. Entonces, vamos a ello. Entonces, vamos al punto número 6 de este libro. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente bonita? ¿Qué tal su martes? ¿Cómo va? Antes de empezar, les quiero platicar, porque el sexto punto habla justamente de esto. Entonces, el libro, antes de mencionar estos 10 puntos, se centra más bien en dos lenguajes en específico. Hay muchos diferentes tipos de lenguaje, pero te digo, el libro se centra en dos en especial. El turco. Entonces te cuenta que el francés es esto, o sea, todo lo dicho, lo literalmente dicho con palabras. Eso es el lenguaje francés. Y el lenguaje en turco es todo lo que está dicho sin las palabras, o sea, con las acciones. Puede ser muchos diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, el como elevar o bajar tu voz, eso es en turco. El posicionamiento que agarra tu cuerpo, por ejemplo, no sé, cruzar los brazos, hacer como muecas con la cara, eso es en turco, o chances si algo no te está pareciendo, te está empezando a irritar, que te empiece como a temblar el ojo, la ceja o este tipo de movimientos. Ok, todo esto es el lenguaje en turco. Entonces, pequeño resumen una vez más, es todo lo dicho sin palabras. ¿Va? Habiendo dicho eso, vamos al punto 6. Pregúntese por el modo en que su turco puede haber contribuido al conflicto y trate de advertir la presencia de algún residuo emocional de anteriores problemas similares, como el resentimiento, el enojo, el desengaño o la vergüenza, que puedan estar determinando esta experiencia. Trate de investigar creativamente todas esas cuestiones a través de la escritura o el arte en general y de descubrir de ese modo el personaje que puede estar boicoteando sus esfuerzos conscientes. Entonces, pues tal cual, o sea, como te lo estaba explicando, es que te empiezas a dar cuenta de qué manera tu cuerpo está hablando, porque tú puedes creer que como estás diciendo algo, entonces eso es, pero de nada te sirve estar diciendo, por ejemplo, de que, a ver, es el ejemplo que se me está viniendo, ¿no? De que, oye, pues está esta fiesta, ¿quieres venir? Entonces tú con la boca dices sí, pero tú desde el momento que escuchaste la fiesta y chance quiénes van a ir o dónde va a ser o el plan en general, entonces tu actitud se vuelve como más cerrada, se vuelve más como justo, como estática, como sin ganas de aportar al plan, como sin ganas de ir tal cual. Entonces, lo que te recomiendo este sexto punto es eso. O sea, como pregúntate y vete adentro de ti a ver cómo tu cuerpo está reaccionando. No es solo las palabras, es también tus actos que justamente en esta parte de los conflictos en pareja, pues pueden hasta cierto punto como desencadenar una pelea, ¿ok? El capítulo anterior ya empezamos a hablar bastante de cómo tu cuerpo se está comunicando contigo y cómo a través de cómo reacciona tu cuerpo, pues hay mensajes para ti. Aquí me gustaría llevarlo como al siguiente escalón
que justo este punto empieza a tratar de cuáles son las emociones que pueden estarse acumulando y que tu cuerpo te está comunicando. Normalmente en las relaciones, siempre que existe un problema en la relación, está ocurriendo sobre todo porque hay enojo acumulado. Entonces, por ejemplo, si estás decidiendo no tener relaciones sexuales o si a lo mejor hay algo que te irrita demasiado, seguramente hay diversas situaciones que han ido ocurriendo donde has ido acumulando enojo y al no sacarlo, entonces solamente tu energía se empieza a sintonizar en cierta frecuencia que cuando algo ocurre, entonces explotas. ¿Ok? Entonces es bien importante que empieces a ser consciente de todo esto que haya acumulado en tu campo, en tu persona, y que de alguna manera tu cuerpo te está comunicando con situaciones en particular. Entonces, foco, foco, foco a todo eso que hay en ti que no le has puesto atención, que no le has prestado atención. Aquí también me gustaría añadir la parte, o sea, como nosotros lo vemos y de hecho lo platicamos en otro capítulo del podcast, que es el de cerrar y abrir nuevos ciclos. Entonces, este punto te está recomendando de que trate de advertir la presencia de algún residuo emocional de anteriores problemas similares, que es justamente lo que pasa. O sea, tú crees y en tu cabeza lo acomodas de esta forma en la que crees que justo ya diste vuelta a la página, que ya diste el siguiente paso, que ya esto ya quedó atrás. Entonces este libro te dice que, a ver, o sea, justo tu en lenguaje en francés está diciendo algo, pero chance tu turco está diciendo totalmente lo contrario. Entonces vete a esos momentos que chance tú creíste que estaban cerrados, que chance tú creíste que ya habías dejado atrás y regrésate, porque muy probablemente tu turco está hablando desde ahí, tu turco está hablando desde esa herida que sigue abierta, desde ese, o sea, esa emoción que sigue ahí viva, que simplemente decidiste como tapar o mandar, justamente como te dice el libro, a la sombra. Entonces, en el momento que sale como esta cosa que no te parece o que no estás de acuerdo, entonces ahí se asoma, ahí da como este piquetito de que, oye, acuérdate que aquí estoy. Entonces, tus actitudes y tus movimientos y como tu forma de ser sin decirlo, pues se torna de cierta manera. Aquí también es importante decir que para todos los temas energéticos, para el tema de manifestar, es bien importante la coherencia. Que la coherencia lo que quiere decir es que estés actuando, hablando y pensando en la misma sintonía. Entonces, aquí en el libro te están diciendo, o sea, la puedes estar a lo mejor pensando de alguna manera, pero actuando de otra manera diferente, que ellos utilizan el turco o el francés, ¿no? Pero en realidad de lo que te están hablando es de la falta de coherencia que puedes tener en un momento en particular. Lo que quiero hacerte bien consciente es que el universo te va a otorgar lo que sea que tú manifiestes. Pero si estás enviando señales difusas, el universo no sabe qué es lo que quieres en realidad. Entonces, súper importante que empieces a conectar esta parte del actuar, de lo que está haciendo tu cuerpo, de lo que estás pensando, con toda esta parte de lo que estás también diciendo. Recuerda, actuar, pensar y decir. Si uno de estos va en dirección opuesta a los demás, vas a comenzar a generar un bloqueo energético que se queda activo en tu campo energético y que entonces impide que materialices la vida que quieres materializar o el escenario que quieres materializar. Totalmente, sí, totalmente. Creo que ahí está bastante bien cerrado el punto. Entonces, vámonos al punto número, ¿qué es? 6, 7, al punto número 7. Intente identificar lo que le resulte intolerable en la conducta de su pareja y reconozca que se trata de la emergencia de un personaje en la sombra. Recuerde algún momento anterior en que alguien le haya acusado de exhibir una conducta similar o que haya experimentado este personaje en sí mismo. O, dicho en otras palabras, aprenda a amar sus proyecciones. Y entre paréntesis dice, es evidente que en este sentido no hay que considerar que los abusos físicos son una proyección. Ok, este punto de qué habla, ya se puede estar un poco confuso al leerlo. Me voy a ir directo como a esta parte energético. Es como reconocerte en el otro. Esto de hecho creo que nunca lo hemos hablado, estaría bueno hacer un capítulo de eso, pero es reconocerte en el otro y reconocer que el otro es una proyección tuya y que el otro es una resonancia tuya también. O sea, si tú decidiste, optaste o aceptaste que cierta persona fuera tu pareja, no fue por obra del destino y no fue porque, ay, es lo que había. No, es por resonancia, es porque están en este mismo nivel, como lo explicamos nosotros. Están en este mismo carril, entonces logras conectar con esa persona. Entonces, o sea, ¿de qué se trata o por qué estás en este mismo nivel? Es porque
decides o te das cuenta que justamente a través de esa persona vas a lograr evolucionar. Ahora regreso un poquito al libro. El libro te habla, pues justamente de cómo, ok, o sea, la pareja es como muy, muy, muy importante por dos razones que literal son como dos polos opuestos. La primera, o porque literal te va o sea, como lo que te hace falta trabajar, que te das cuenta, es que, a ver, ya se me estoy confundiendo un poco. Es, o sea, eso de lo que tú quieres huir, ¿no? Imagínate que, voy a poner un ejemplo, que tu papá era como súper intenso y siempre estaba arriba de ti. Y entonces tú te sientes sofocada. Entonces ahora lo que buscas en tu pareja es totalmente lo contrario. O sea, buscas como esta libertad, buscas como pues tener tu espacio, buscas, ¿me explico? Totalmente lo contrario. Eso es una. Y lo otro es que lo que no logras reconocer en ti mismo, entonces lo buscas afuera. O sea, justamente lo proyectas afuera, lo proyectas en otra persona. Entonces cuando aparece esta pareja, esta otra persona que decides que sea tu pareja, pues eso, o sea, esa persona te está diciendo a ti como todo lo que tienes que trabajar, que por X o Y razón no estás dispuesto o no estás abierto a verlo en ti mismo, ¿ok? Entonces lo que te habla este punto es eso, de que identifica qué es lo que no toleras en la otra persona, porque eso que no toleras, haz de cuenta que es como una banderita, no hay que ponerle colores, pero es una banderita que te está diciendo de que, hey, aquí hay algo que tú puedes trabajar. Oye, o sea, si esto no te está gustando, si esto te está molestando, si esto está logrando llegar a ti, a esta parte de ti que te produce incomodidad, entonces es algo que tú tienes que trabajar, ¿ok? Es bien curioso porque siempre en las relaciones, por lo que alguien te gusta o por lo que alguien te atrae, puede ser eventualmente por lo mismo que la termines detestando. ¿Ok? Siempre son como estas cualidades, estas, como dice Gis, estas banderitas que te conecta con la persona o porque lo admiras demasiado o porque tienes eso en común con esa persona. Pero eso mismo en particular es luego lo que te termina botando la canica. Entonces, una vez más, y esto lo hablamos mucho a profundidad en el capítulo anterior, es que todos estamos en nuestro propio proceso de evolución. Entonces, si hay algo que te está incomodando por alguna razón, o también aquí, ojo, porque la persona de enfrente funciona como tu espejo, pero ese espejo funciona de muchas maneras. También si estás admirando algo en la otra persona, también hay un mensaje para ti, porque ¿por qué lo estás admirando? ¿Es algo que tú no tienes y quieres activar? ¿O es algo que tú crees que no puedes activar en ti? ¿O cuál es el mensaje que hay que esa otra persona te está poniendo enfrente, que está funcionando como tu espejo una vez más? Porque el espejo no es nada más que lo que te choca, te checa, no. O sea, el espejo también hay que enfocarnos en la parte de atributos, porque eso que admiras también tiene mucho, mucho para rascarle y para darte cuenta si hay a lo mejor algún miedo también dentro de esa admiración que tienes en la otra persona. Entonces, es un súper ejercicio para clavarte y poder ser consciente de algo que no hayas visto para una vez más incorporarlo a tu campo. Y si ya no tienes que resonar con eso, pues que entonces puedas dar la vuelta a la página y elevar el nivel de conciencia de tu relación y de tu persona a algo muchísimo más elevado. Claro, me encanta. O sea, ahora sí lo dije antesito, ahora ya estoy decidido que sí vamos a hacer un capítulo justamente de esto. O sea, de los diferentes tipos de espejos que existen con las otras personas y pues justo reconocerte en el otro. O sea, reconocer que pues tú eres él es tú y así siempre. También justamente este séptimo punto, sí, séptimo, te habla, o sea, al final termina o sea, te dice algo así como que básicamente ama tus proyecciones. Entonces, lo que pasa y lo que te hemos estado platicando, al tú reconocer, o sea, al tú como voltear, y eso pone este ejemplo que me encanta, que es el del faro en una cárcel, ¿no? Entonces, mientras alguien se está escapando de la cárcel y está corriendo, pues, y va en las sombras, pues justo, o sea, va como rápido, 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 rápido. Pero el momento en el que el faro se coloca sobre la persona, pues la persona se queda quieta y la persona deja de correr y deja de intentar huir y deja de, o sea, se queda quieto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa al tú empezar a reconocer y a enfocarte en esas proyecciones pues justamente, o sea, como en esta parte que no te gusta del otro, entonces al tú enfocarte y voltearlo a ver y ponerle esta atención y esta dedicación de decirle que, a ver, o sea, ¿por qué me está molestando que o sea, bueno, que esta persona, mi pareja, diga esto? ¿O por qué me está molestando que haga esto? Entonces, si te empiezas a ir a lo profundo, justamente, o sea, vas a lograr deshebrar, vas a lograr llegar como al mero centro, al núcleo, y vas a entender y entonces lo vas a aceptar y a incorporar en ti.
Entonces eso, a su vez, pues empieza a dejar de molestarte o de reaccionar. O mínimo, si pasa después con otras máscaras que le llevamos esto, o sea, que no pasa igual, pero es como la misma situación. Entonces, justo tú ya vas a saber de que, ok, o sea, esto es algo que yo tengo que trabajar. O sea, esto es algo que a mí se me está presentando porque esto es algo que yo todavía no sé utilizar como un escalón para mi evolución. Entonces ya lo empiezas a, pues voy a decir, a atacar, no, a enfrentar desde diferentes perspectivas, en vez de siempre querer llegar igual y siempre estarte tropezando con la misma piedra. Entonces vámonos con el siguiente punto. Rastree las pautas históricas de los pecados de la familia que condujeron al surgimiento de este personaje o ese estilo de defensa y ataque. Pregúntese quién, en su familia de origen, actuaba de ese modo. Entonces, este punto, la verdad es que pues, es mucho de lo que el libro mismo ha hablado en las páginas anteriores, que es justo eso. O sea, ok, esta parte es en la que nosotros hablamos de cómo pues, los hijos eligen a sus papás, ¿no? ¿Y por qué eliges a tus papás? Porque entonces ellos te van a dar todas las herramientas que tú necesitas, tanto, o sea, educativamente, como el entorno en el que viven, como la sociedad en la que están. Entonces tú, antes de llegar a esta 3D, pues ya decidiste con quién vas a llegar, ya decidiste, o sea, que con los que tú vas a llegar y con los que vas a estar son los que te van a ayudar a empezar a evolucionar esto. Entonces, lo que te habla este punto es eso, como, o sea, voltea para atrás y ve como estas chance pueden ser promesas limitantes o estas como acciones hay que dejarlo. O sea, chance no son solo tuyas, sino surgieron de ti. O sea, chance es un patrón que se ha venido repitiendo a lo largo de tu familia. Yo aquí lo que quiero que quede bien claro es algo que se llama la ley del karma. Es como muy bien sabido, o más bien utilizado la palabra karma, pero siempre tiene una connotación de castigo. Ahorita las personas lo utilizan como, ay, bueno, si una persona hace algo negativo, entonces se lo va a regresar el karma. Yo lo que quiero que entiendan es que el karma no es ningún castigo, más bien el karma es solamente una ley que se le llama la ley de causa y efecto. Siempre que hay un origen, siempre que algo se crea, siempre que algo se siembra, entonces después, cuando pase el tiempo, pues se da un fruto de eso que sembraste. Ese fruto es el efecto de la causa, ¿ok? Entonces es el resultado de eso que en un principio hiciste, dijiste, pensaste. Este karma se crea a lo largo de toda tu vida y a lo largo de todas tus encarnaciones. Cada una de tus decisiones va a tener un resultado, va a tener un efecto. No hay acción pequeña. Cada cosa que pienses, que digas o que actúes va a tener un efecto. Y esto no es para asustarte, sino simplemente para que seas consciente, pues que todo tiene un resultado, ¿ok? Entonces, como bien dice Gis, tú antes de encarnarte eliges la familia, el país, el entorno en el que vas a poder desarrollar tu propósito de vida. Pero este propósito de vida tiene como muchos caminos. Claro que hay un propósito personal, pero también tienes a lo mejor un propósito en pareja, pero también hay un propósito en tu familia. Y normalmente ese propósito de tu familia tiene que ver con esta ley del karma, con lo que estuviste experimentando en encarnaciones anteriores. Entonces, lo que hayas vivido en encarnaciones anteriores te va a hacer resonar o no con esta familia en la que vas a nacer. Por lo tanto, en las familias, en estos núcleos familiares, hay generaciones y hay linajes y linajes y linajes en los que se está trabajando algo en particular. Y es curioso porque, por ejemplo, hay algunas familias donde hay mucho alcoholismo o hay familias donde todos los esposos fallecen, por ejemplo, o hay familias donde las mujeres no trabajan o empiezan a existir como todos estos patrones que se dan por una razón y esa razón simplemente es por la ley del karma y por la resonancia con la que tú conectas con esa familia. Entonces, lo que dice este punto en particular es que te voltees a ver la historia de tu familia para entender por qué resonaste con esa familia. No importa si tú estás en tu casa y dices, es que yo no conecto con nadie pues por nada, soy la oveja negra. Hay algo que sí te conecta con ellos. Entonces tienes que darte cuenta cuál es el propósito o cuál es la conexión que está habiendo entre tu campo y el campo de tu familia
y por lo que decidiste nacer ahí, porque una vez más, eso te va a dar mucha, mucha, mucha información de si hay algo que tienes que sanar y hay algo que todavía no está completamente interiorizado en tu campo. Porque otra vez, y yo lo voy a repetir como Marolico siempre, todo de lo que no eres consciente, entonces te lo llevas hasta tu siguiente encarnación. Entonces, pues mejor hacer la chamba desde ahorita, el trabajo desde ahorita, para poder aligerar este peso de la mochila que Gisam decía hace rato. Sí, también justamente, o sea, de esto de lo que puedes traer de la familia, salen dos cosas. Uno, o sea, como que lo que directamente pasa idéntico, sí, tal cual. O sea, lo que pasa, o sea, como tu abuelo lo hacía, pues después lo hizo tu papá y después lo haces tú, eso pasa idéntico, ¿no? Pero también está este otro de lo que ya te platicaba, que es como lo opuesto. Entonces también es lo que este punto te está invitando, de que justo, o sea, chance pues no te gustaba o no te parecía o no resonabas con eso que tus papás hacían o que tu familia ha hecho durante mucho tiempo. Entonces tú estás intentando nivelar, pero al intentar nivelar, te estás yendo literal al otro extremo, que eso no es equilibrio. O sea, el equilibrio es el punto medio. Entonces lo que te invita de que, ok, o sea, tanto lo que ha pasado así derechito, o sea, lo que sí aceptaste, lo que formó parte de ti, lo que pues dejaste que influyera o que tus actos fueran así, pero también lo que estás rechazando y te estás yendo hasta el otro extremo, porque entonces, justo, aunque tú creas que lo estás balanceando, aunque tú creas que como estás del otro lado, entonces no estás mal, como ellos sí están mal, no, o sea, te estás yendo o sea, estás poniendo el peso hasta el otro lado, entonces va a llegar un punto justo en el que va a existir como este resorteo, ¿no? Este efecto resortera. Jalas, 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 y cuando sueltas, ¡puf! Se va a ir, o sea, vuelve hasta el otro extremo. Entonces, esta invitación a darte cuenta tanto lo que has venido cargando como conscientemente, o sea, que sabes que todos son así, pero también lo inconsciente, que para no ser así, entonces te quisiste ir al otro extremo, pero pues también estás en un extremo. Y aquí creo que también es importante decir que se vayan más como a la parte emocional, ¿no? O sea, como qué emociones se han heredado. Hay veces que a lo mejor tú, no sé, estuviste en una casa donde a lo mejor tu papá o tu mamá no eran tan cariñosos. Entonces tú dices, no, pues yo no voy a ser así. Y a lo mejor llegas con tu pareja y con tu pareja sí eres, eres cariñoso, pero a lo mejor hay otro aspecto no sé, con tus amigos, con tus hijos, con alguien más, donde estás volviendo a repetir ese patrón que tuviste en tu casa. Entonces, pues una vez más aquí es irte hasta el fondo a darte cuenta que son esas emociones que te están conectando con tu familia o que se están repitiendo, estos patrones que están volviendo a suceder. Y ojo que, bueno, esto ya acá más psicológico, pero para nada es pretexto, ¿eh? Porque de pronto sí he escuchado a gente que dice que no, es que así es mi papá y así era mi abuelo, y entonces pues así soy yo. ¿De qué? ¿De qué hablas, güey? Pues obviamente no funciona así. Al contrario, o sea, si ya te diste cuenta, ¿por qué no lo empiezas a trabajar? O sea, ¿qué necesidad de seguir como en pues en este ciclo sin fin? No, güey, si ya te diste cuenta y te estás dando cuenta que, o sea, que no estás como pues ni ayudando a nadie, ni ayudándote a ti mismo y que, o sea, este tipo de actitud o este tipo de pensamiento siempre te está llevando a donde mismo y ese donde mismo no es a donde tú quieres llegar. Entonces, ¿por qué estás poniendo el pretexto de que no, es que así son todos, entonces así soy yo? No, o sea, empieza a trabajar, voltea a verlo, ve de dónde viene y empieza a trabajarlo para que entonces dejar de ser así y dejar de repetir estos mismos patrones. Entonces, vámonos al punto número 9. El punto número 9 está muy ligado al punto número, me parece que era el 5. Dice, regrese a su pareja en el momento en que hayan decidido. Establezca un clima de colaboración e intente comprender la experiencia del otro escuchándole, sin defenderse y sin culparle. No interprete la conducta de su pareja ni describa su contribución al conflicto. Evite también, en ese momento, llegar a alguna conclusión en francés y céntrese, por el contrario, en usted mismo. Describa, pues, a su pareja el modo en que usted ha contribuido a la situación y la forma en que sus sentimientos inadvertidos se manifestaron en turco. Explore, por último, el modo en que podría responder de manera diferente en la próxima ocasión. A mí este punto me encanta, me explota la cabeza, no sé, me causa algo, porque se me hace súper, súper, súper importante. O sea, los 8 anteriores creo yo que, pues no sé, como que en algún punto como que, pues hasta cierta lógica se me hace que tienen, ¿no? Pero yo en este 9 chance es mi talón de Aquiles, pero yo en este 9 es cuando
como que me dejo ir como gorda en tobogán, ¿no? O sea, que me dejo ir con todo y digo de que, o sea, no sé, ya tuve como esta paciencia, como me di este tiempo de respirar y decir, ¿sabes qué? Luego hablamos. Pero cuando después ese luego hablamos, la verdad es que lo que yo hacía o sea, era como organizar mis argumentos y como ver por dónde me podía llegar para que cuando retomáramos el tema que no, o sea, que no nos parecía, que no nos estaba pareciendo, entonces pues yo tener todas mis herramientas listas, ¿no? Y de que tas. Y si me llegaban por el otro lado de que, no, y para esto, pues tas. Entonces, este punto literal dice que, o sea, no hagas eso. O sea, en el momento que tú tuviste para respirar, es un momento para que tú pienses en ti. O sea, para que tú pienses por qué te dolió, por qué te afectó, qué es lo que tú tienes que trabajar. Entonces, al momento de llegar a platicar, o sea, al momento que establecieron para platicar y que se empieza a dar esta plática, no se trata de ir a recriminar al otro y no se trata de irle a echar la culpa al otro y decirle que, hey, nos peleamos por esto y esto y esto y tú tuviste la culpa en esto. No, el punto te está diciendo de que, güey, o sea, céntrate en ti, o sea, escucha lo que el otro tiene que decir, pero tú céntrate en ti. Y si tienes que decir algo, si quieres decir algo, o sea, no es como, pues justo como menospreciar o como atacar o como contestarle a lo que a lo que tu pareja te está diciendo. Si quieres decir algo, vas a decirlo de ti. O sea, de qué te dolió a ti, de qué te afectó a ti y de qué puedes trabajar tú en ti. ¿Ok? Entonces, y es lo que también te habla. O sea, como date cuenta, o sea, como las actitudes que tú tuviste en ese momento, entonces ahora con los argumentos que tienes que llegar es con qué no vas a hacer la siguiente vez. O sea, si hay una siguiente vez y se está apareciendo el conflicto, entonces, ¿qué vas a empezar a hacer para que el conflicto no se desenvuelva de esta misma manera? Y súper importante, me gusta mucho este punto que te habla de que no llegues a una conclusión hablada. O sea, no se trata de llegar como a una conclusión, sí, tal cual. No se trata de llegar a esta conclusión de los dos, donde los dos están de acuerdo. No, o sea, tú reconoces lo tuyo, tú ve en que, pues, o sea, tú ve la forma en que tú metiste la pata y que la otra persona vea la forma en la que ella metió la pata o él metió la pata y eso, o sea, date cuenta de lo que tú hiciste. Parte de lo que te invita a este punto es a quitar el piloto automático, a solamente reaccionar como vienes reaccionando a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida, y a meter un nuevo elemento que es esta parte de conciencia para que con esta parte de estar viendo algo en particular puedas tomar diferentes decisiones. Hay algo bien importante en energía que se llama el salto cuántico, que cuando escuchas esta palabra puede sonar como muy rimbombante y de esas palabras con las que llegas a ligarte a alguien en el antro, en la discoteca. Pero al final el salto cuántico lo que hace es cambiar tu perspectiva de algo en particular o convertirte en una mejor versión tuya. Cuando cambias tu manera de pensar o cuando cambias tu manera de actuar, aunque sea con algo bien pequeño, porque otra vez no existen las cosas pequeñas, entonces tu manera de observar tu entorno y de observar tu vida, tu relación, cambia. Y ese cambio, siempre que está conectado con un cambio para el amor, se le llama salto cuántico. O sea, cuando ya no ves las cosas como las veías antes, ahora tienes un entendimiento muchísimo más claro, muchísimo más conectado al amor y entonces haces cosas que antes no hacías. Entonces, este punto te invita bastante a eso, como, oye, guarda silencio, escucha y no hables desde ti, sino como que empieza a conectar un poco con la otra persona para intentar sentir qué es lo que está ocurriendo con esa persona y entonces puedas desde la compasión y desde el amor profundo tener un entendimiento de lo que le está molestando a ese otro, ¿ok? Entonces creo que al momento de lograrlo o mínimo de abrirte la posibilidad, entonces haces este salto cuántico que prácticamente es lo que estamos haciendo absolutamente todas las personas al estar encarnados y pues al seguir vivos, ¿no? Si sigues vivo es que sigues evolucionando, es que tu ser, tu alma sigue buscando estos saltos cuánticos para convertirte en una mejor versión tuya. Entonces, este punto, eso es da un salto cuántico. Y ahí está la palabra clave, es sentir. Y siempre te lo estamos repitiendo. Siente. O sea, la clave es justo no llevarlo a la cabeza, no llevarlo a lo mental. Siente. O sea, siente, ya que volvieron a decidir platicar entre los dos, siente lo que la otra persona te está diciendo. Siente desde dónde se sintió atacado. Siente desde dónde, pues lo que sea que haya sentido, pero siéntelo, no lo pienses, no lo proceses con la cabeza. Siente lo que el otro te está queriendo decir
y también se trata de que tú digas lo que sentiste en ese momento. O sea, ¿por qué no te pareció? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué? Pero tú también desde el sentimiento. Entonces, en este momento en el que la pelea, en vez de mental, se vuelve, o sea, se torna en esta parte de que te abres tu corazón y le estás diciendo de que, oye, es que a mí no me gustó esto y esto, y pues yo hice esto, entonces ahí abres tu corazón y existe como este entendimiento, esta conexión, porque si no, se vuelve una lucha de ideas, y a ver quién gana y a ver a mí, o sea, quién me quita de mi lugar. Entonces, no, es como, o sea, te invita a sentir. Entonces, con el sentir, justo llega esta comprensión, y con la comprensión llega este salto cuántico, ¿ok? O sea, una vez que pues, lo dejas, o sea, pues sí, deja de ser una piedra en tu camino, se vuelve un escalón. Y ese escalón es el que te da el salto cuántico. Perfecto. Entonces, décimo y último punto es, bueno, lo voy a leer y después les explico. Finalmente, respete el tercer cuerpo, el alma de la relación que trasciende los problemas de su sombra. Entonces, ahí una vez más te habla del tercer entramado. El tercer entramado lo voy a volver a explicar. Entonces, justo, o sea, cada persona, cada cosa, cada animal, cada planta, todo tiene su propio campo energético. Entonces, cuando tú decides unirte, en este caso estamos hablando de las parejas, entonces voy a seguir el ejemplo de la pareja. Entonces, tú tienes tu campo energético, tu pareja tiene su campo energético. Pero cuando deciden ser pareja, entablar esta relación, se crea un tercer campo energético, se crea un tercer entramado, que en este libro le llaman un tercer cuerpo. Entonces, ese tercer cuerpo, pues justo como se crea tanto la energía que tú le estás poniendo como la energía que tu pareja le está poniendo. O sea, de su 100% de energía y de tu 100% de energía, de ahí se crea pues, un tercer entramado. Entonces, lo que te pide este punto tal cual es respetar ese tercer cuerpo. O sea, ese tercer cuerpo le llama el libro que es el alma de la relación. Entonces, al tú voltear a verlo y al tomarlo en cuenta y al respetarlo, te vas a dar cuenta que justamente, o sea, también en ese tercer entramado existe como esta sombra o estas cosas que trabajar. Entonces te vas a empezar a dar cuenta que si están surgiendo ciertas cosas, puede ser porque es ese tercer entramado, ese tercer cuerpo el que tiene que trabajar, eh, eh, y pues el reconocerlo y el voltearlo a ver, entonces te va a ayudar a como seguir adelante. Porque si no, lo más fácil, que creo que lo mencioné el capítulo pasado, lo más fácil es decir de que, ¿sabes qué? De que hasta aquí la dejamos y como hasta cierto punto, no sé si así lo veo yo nada más, pero como hasta cierto punto como darte por vencido. O sea, sentir que esto no está funcionando, sentir que esto se está poniendo difícil, sentir que, pues justo, está haciendo como mucho y en vez como de intentar trabajar en ello, tú dices de que basta. Entonces no, te dice como no, o sea, como que voltea a ver, o sea, y date cuenta que es algo que la relación tenía que trabajar para entonces, una vez más, dar este salto evolutivo, o sea, como para ir al siguiente nivel. Si no estás dispuesto a trabajarlo o no lo puedes trabajar, bueno, entonces justo eso mismo te va a decir que, ¿sabes qué? Basta. Pero siempre como intentar trabajar, no tirar toalla en la primera que puedas. Es importante este concepto del tercer entramado que empezamos a desmenuzar desde el capítulo anterior. ¿Por qué es importante? Porque siempre tienes que estar haciendo estas conexiones, tanto contigo mismo, como con tu pareja, como con este tercer entramado. Y tienes que empezar a sentir qué tipo de información estás recibiendo al hacer estas conexiones. Por ejemplo, ¿cómo se hace? Y lo voy a decir muy breve, o sea, porque no da el capítulo para platicar por completo de estas conexiones. Esto lo hacemos muchísimo más a fondo en el taller del campo energético, donde le dedicamos un módulo completo de horas a hablar de estas conexiones que para mí es como lo más importante de los temas energéticos, porque siempre la energía tiene información para ti y solamente la vas a recibir si haces estas conexiones. Entonces es sumamente importante que sepas cómo se realizan estas conexiones. No te puedes morir, no puedes seguir tu vida sin entender y sin saber que esto lo puedes hacer y que puedes recibir esa información, ¿ok? Pero bueno, el caso es que tienes que hacer esta conexión con el tercer entramado para seguir sintiendo, o más bien para sentir, si sigues resonando con ese tercer entramado. Porque Gisa ahorita dice como no puedes tirar toalla o no debes tirar toalla a la primera discusión y tiene toda la razón, pero también es cierto que hay ocasiones en que la relación ya se ha terminado y simplemente sigues ahí por la costumbre, por el apego o
10,000 inseguridades o miedos que puedes tener activos. Entonces, haciendo estas conexiones, puedes seguirte dando cuenta si hay algo todavía para ti, si hay algo que tienes que trabajar o que la otra persona tiene que entender que no ha entendido y que tú eres su maestro en este momento, o si a lo mejor el capítulo ya ha quedado cerrado por completo y puedes dar la vuelta a la página, cerrar la relación y seguir con tu vida por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, esto solamente lo vas a conseguir haciendo estas conexiones energéticas. Bueno, de muchas maneras, pero a través de la energía es una súper, súper herramienta que puedes estar sintiendo si hay algo todavía ahí para ti, cuál es el camino, si es que sí hay algo para ti, o si es mejor redireccionar y tomar otro rumbo. Tal cual. Me encanta, me encanta. Entonces, pues lo que voy a hacer ahora es un pequeño resumen de los 10 puntos, nada más como para que queden pues juntitos todos. Entonces, ahí te va. Primer punto era, o sea, que cada quien está viviendo su propia realidad y lo que está decidiendo vivir. Entonces, cuando el otro te dice que sintió algo, que vio algo, que pensó algo, no lo intentes, o sea, no lo desestimes, ni lo tires a loco. O sea, si te lo está diciendo es porque pues, lo sintió y porque así lo creyó. Entonces, o sea, no se trata de quién está bien y quién está mal, es simplemente, pues, él lo creyó, es su realidad, entonces lo voy a escuchar. Segundo punto, te habla de respirar, de, como nosotros lo llamamos, de meditar, o sea, regresar a tu centro. Entonces, cuando sientes que estás como perdiendo estos estribos, cuando sientes que ya te estás despegando del piso, entonces como respira, céntrate y vuelve a este estado presente, o sea, vuelve al aquí y a la hora y no dejes que tu mente ¡pum!, truene. Eh, tres, ¿cómo te está hablando tu cuerpo? Entonces aquí importante, o sea, la diferencia entre el turco y el cómo te está hablando tu cuerpo. Porque el cómo te está hablando tu cuerpo es chance como, o sea, si sientes ya como este agite de pelea, entonces como empezar a sudar o ponerte caliente o ese tipo de cosas las que tu cuerpo te quiere hablar. El turco es, o sea, lo que estás proyectando al otro, o sea, como te estás comunicando con el otro, ¿ok? O sea, uno es del cuerpo hacia ti mismo y el otro es pues del cuerpo hacia afuera, hacia los demás. Entonces, el 3, ¿cómo te está hablando a ti tu cuerpo? O sea, cómo te está diciendo que ya te estás calentando, que ya te estás como enojando, que ya te está, o sea, que ya esto va más a una pelea. 4, tómate tu tiempo y pide un descanso, justo. O sea, o sea, no tienes que irte a lo yugular luego, luego, no tienes que en ese momento arreglar las cosas. Si te estás dando cuenta que esto se está empezando a salir de control, puedes, obviamente puedes, decir que, ¿sabes qué? Este no es el momento, así no son las formas, mejor después platicamos. 5, asume tu responsabilidad total. Acuérdate, o sea, no se trata de que no, de que tú sí hiciste tu parte, entonces tu pareja quien está regándola, o sea, quien lo está haciendo mal. No. O sea, si algo en la relación está saliendo mal, tú también tienes tu responsabilidad, porque si no, mi mamá siempre dice que, o sea, no existe pelea de uno solo. O sea, siempre la pelea es de dos. Entonces, si tú estás accediendo a entrar en esta discusión, a entrar en esta pelea, entonces tú también tienes tu responsabilidad. Y no se trata de que tú un 20% y la otra persona el 80%. No. O sea, tú estás poniendo tu 100% para que esa pelea se dé. Entonces, asume tu responsabilidad y ve, o sea, qué es lo que tú estás haciendo para ayudar a que esto se desenvuelva. 6, ahí sí, tu turco cómo habló. O sea, qué proyectaste hacia el otro. Porque chance tus palabras dijeron una cosa, pero todo tu cuerpo y todas tus actitudes y todas tus miradas y todas tus caras decían totalmente lo contrario. Entonces, regrésate a analizar cómo es que tu turco habló hacia tu pareja. El 7 es como darte cuenta e intentar como identificar lo que no te gustó de tu pareja. O sea, ¿qué fue lo que te hizo como enojar? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar? ¿Qué fue lo que te hizo? O sea, ¿qué es lo que te está haciendo brincar? ¿Qué es lo que te desacomoda? Porque eso que te desacomoda, ok, lo estás viendo en la otra persona, pero verdaderamente es algo que tú tienes que trabajar. O sea, es la banderita que te está hablando a ti de qué es lo que tienes que trabajar y por dónde le puedes dar, por dónde es el camino para empezar este reconocimiento de la sombra, esta transformación, esta evolución. El 8 es voltear a ver a tu familia. Ok, chance esto no, o sea, no solo lo has traído tú, chance esto viene de generaciones. Y chance para ti, no lo mencionamos tal cual cuando hablamos de este punto, pero chance para ti está muy normalizado. Entonces para ti es lo más común del mundo, es como son las cosas. Entonces como no, o sea, el hecho de que tu familia lo esté haciendo desde hace 100 años no quiere decir que está bien o no quiere decir que así es. Entonces como que voltea a ver
qué cosas traes cargando desde tus antepasados y entonces las vas a reconocer y vas a poder empezar a trabajar en ellas. El 9 es que al momento, ok, en el 4 te habla de tomarte un respiro, ¿no? De, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento, mejor después hablamos. El 9 te habla de cuando regreses, cuando pactaron que se iba a hablar del tema o cuando se esté hablando del tema, en vez de querer como echarle la culpa, o sea, ya tú habiéndolo pensado antes, entonces, en vez de llegar a esta plática de que, ¿sabes qué? Tú tuviste la culpa por esto, esto, esto y esto, y tú hiciste mal esto, esto y esto y esto y esto, no. O sea, se trata de escuchar lo que el otro te está diciendo y si tú quieres aportar algo, es aportar desde lo que a ti te dolió, desde lo que a ti te molestó y, o sea, como aceptando tu parte pues, como tú, o sea, tu parte de culpa hasta cierto punto. Entonces, si quieres decir algo, es como, no, ¿sabes qué? Es que yo hice esto, esto y esto, y por eso se desencadenó esta pelea. Entonces, la siguiente vez, ¿sabes qué? Sé que no voy a hacer eso, sé que esas no son las formas. Décimo y último punto es respetar el tercer entramado, o sea, este tercer cuerpo que es de la relación. Entonces, darte cuenta que justo que todo este problema surgió porque había algo que evolucionar, necesitabas como este escalón, este soporte para dar el siguiente paso. Entonces, darte cuenta que es algo que salió de la sombra de la relación, pero que ahora te está ayudando a evolucionar e ir más allá. ¿Ok? Buenísimo. Pues, gente bonita, la verdad es que les agradezco muchísimo el apoyo al primer capítulo, porque gracias a eso se dio este segundo capítulo. Les agradezco muchísimo que nos estén escuchando, y pues, como siempre, la verdad es que si les gusta, ayúdenos por favor a compartir, califíquenos en Spotify, síganos en YouTube, se los agradeceríamos mucho. Y eso antes de terminar, ¿con qué te quedas? Creo que la importancia de este capítulo en gran parte es que las personas entiendan que su proceso de evolución está muy conectado con la pareja que eligen tener en este momento, porque están experimentando situaciones, emociones que no podrían experimentar por su propia cuenta. Entonces, es bien importante comenzar a ver tu relación o tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu pareja, lo que sea, como este elemento bien, bien, bien importante que te da el privilegio de poder tocar emociones que no podrías llegar tú por tu propia cuenta. Entonces hay que darle como este peso a estas personas y también ser muy consciente de qué estás viviendo, ¿no? De si estás sufriendo, de si estás conectando con el amor. Tú puedes cambiar lo que tú decidas si no la estás pasando bien. Entonces es importante, importante, importante ser consciente de eso. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo justamente con algo que tú dijiste ahorita casi al final, que yo lo pinté muy bonito como de que no, no te des por vencido y a la primera que puedas no tires toalla y no sé qué, pero es justo eso, es como, o sea, si la relación puede seguir, entonces pues haz tu esfuerzo porque siga, si quieres que siga, obvio, pero también hay un punto en el que la relación ya fue, o sea, ya se acabó y es terquedad la que te tiene ahí. Entonces también es de valientes, vaya, voltear a ver, o sea, esto, darte cuenta de esto y aceptarlo. Entonces es justo. O sea, hay momentos en los que la relación puede seguir y pues, si, o sea, si tú das todo lo tuyo, va a seguir, pero hay momentos en los que tú tienes que decir, basta. O sea, se acabó, pues lo que yo tenía que evolucionar o transformar o aprender de esta relación ya fue y se acabó. ¿Cómo ves? Súper. Gracias a todos por escucharnos, por estar aquí en Activando Mi Magia y seguimos con ustedes. ¡Woo! Bye. Hola, yo soy Hisam. Recuerda dejar tu like y suscribirte para recibir más contenido como este.